Prefiero que grabes a que no grabes. ¿Vale? Ayer me quedé con las ganas de poder decir eso de neodivergente. Os lo juro. Me quedé con las putas ganas de decirlo. Hoy no vamos al trabajo, hoy vamos al mundo arbitral. Hoy tocan crónicas judiciales, deportivas. Al final dijimos que eran deportivas. Hoy tocan crónicas deportivas y llego tarde. Llego tarde. Sería la primera vez en mucho tiempo que llego tarde. Os lo juro. Pero bueno, no pasa nada. Hoy quería hacer este vídeo, aparte de mi garganta hecha una mierda, quería hacer este vídeo para explicaros la continuación de lo que pasó ayer con lo de la neodivergencia, ¿vale? Porque es súper divertido la neodivergencia en correo, ¿vale? Quiero ponerme las gafas, pero no consigo saber cuándo ponerme las naranjas. Así que hoy toca conducción tranquila, conducción sin prisas, está lloviendo, lo tendrías que estar oyendo. O la voz se está distorsionando por culpa de la lluvia y el martilleo constante de las gotas en el cristal. Pero bueno, vamos a empezar con la neodivergencia total y absoluta de correo. Yo ayer ya llegué cabreado. Llegué con pocas ganas, llegué con mala leche. Ayer era día de carnaval, por cierto. Llegué con muy mala hostia. No tenéis ni idea de la mala hostia que llega. ¿Por qué? Porque es que ya lo dije, me dieron una pocilga. Y envié un correo a PRL y a la Tania, preguntando qué coño hacía yo con esa pocilga. Bueno, la intención era que ayer vinieran la Tania para decirle que se vaya a la mierda y Manel para decirle neodivergente. Esa era mi ficción sonora de mi cabeza. Eh, Cada uno de nosotros tiene su ficción sonora, tiene su ángel que le habla, su demonio que le critica y esa película en su mente. Me hubiera gustado que vinieran, me hubiera gustado enviar a la mierda a la Tania, pero no ocurrió, no pasó y mira por dónde. No tuvimos esa suerte para poderlo hacer. Pero, por lo contrario, resulta de que cuando voy a buscar la furgoneta, la pocilga, me encuentro que no funciona el mando a distancia, que el día anterior había funcionado, a medias. Ahora sí, ahora no, pero bueno, da igual. Había medio funcionado. ¿Qué significa eso? De que las puertas del coche no recibían estímulos electrónicos por parte del mando. Es decir, no se abrían las puertas. Ya me cabreo. Así que decidí abrir las puertas de alguna manera porque necesitaba abrir las puertas para poner y cargar la furgoneta de todo aquello que aunque no tenga medios para trabajar, tengo que trabajar con dos cojones. Así que la idea más buena, más bonita, más coherente fue meterle la llave en el contacto, girarla y darle al botón de abrir las puertas. Y sí, 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 se abrieron y no volvieron a cerrarse nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque el mando a distancia no funcionaba.
Con lo cual, cada vez que yo abría el coche, de alguna manera extraña se quedaban las puertas cerradas, ahí abiertas. Menos la del conductor, porque era la que tenía la cerradura. Y yo amablemente cerraba la puerta. A mí me habían dicho que tengo que cerrar la puerta siempre que salga del vehículo. Y yo lo hice. Ahora, que las otras puertas no reaccionen no es mi problema. Así que amablemente le dije al Ferran de que la puerta del conductor es la única que funciona, las otras puertas no se abren, la única manera de abrirlas es encendiendo el coche y la puerta de carga y descarga, que es la de atrás, está forzada a la cerradura. Con lo cual, esa pocilga no funciona. Eso sí, cuidado, las ruedas funcionan. Las ruedas no están caducadas. O sea, no te lo pierdas. Pues nada, cabreado como una mona, cabreado hasta arriba, hasta los putos huevos de esa puta pocilga, de la manera de trabajar de correos, RL y la Tania, se me ocurre otra cosa, que es enviarle directamente un correo a la jefa de recursos humanos. Sí, a la jefa de zona 3. Y como me vacilen, se la enviaría al jefe de correos. ¿Pero para qué? Para nada. Así que, amablemente, cogí el listín, la web, o como queráis llamarlo, de los correos electrónicos internos de correos. Y encontré la jefa, que ya es muy fácil. Entras en el departamento de recursos humanos, buscas quién es la jefa o jefe, da igual. Buscas su nombre, lo buscas en el buscador de personas y te sale. Ya está. Fácil. Sí, es que no entiendo cómo la gente no la lía más parda. Pero bueno, a lo que vamos. Y nos quedamos con eso. Envié correctamente, bueno, correctamente no, envié un correo electrónico a esas tres personas. PRL, la Tania, la de los cafés, y a Sandra, la jefa de recursos humanos. Me faltaba que luego lo pensé a medios y transportes, que eso ya lo conseguiré otro día, pero bueno, tampoco viene aquí. No os voy a engañar, porque podríamos decir que fui yo, pero mi insistencia, mis correos electrónicos, ¿vale? Pero yo creo que no. No me gusta alardear de algo que no sé si es correcto. También tengo que deciros de que Ferran llamó a la jefa y le dijo con voz pequeña, con un tono de voz, mira, es que la furgoneta no va, sí, no. Yo soy Ferran, lo he dicho más de una vez, hubiera enviado a la mierda a la jefa y a la furgoneta. Ya para empezar no me la hubiera traído de allí. No es por nada, ¿vale? Yo ya no hubiera. Pero Ferran, con la boca pequeñita, ay, sí, perdona, sí, no, ay. No. Para depende que tiene unos huevos y para depende que no. Pero bueno, a mí me cabreó porque la otra no le dijo mucho, así que cogí y le envié el correo a los que para mí eran importantes, exceptuando medios y transporte. Hasta ese momento todo iba bien, hasta que me llega un mensaje de Ferran. Bueno, me llamó, mejor dicho. Tampoco lo cogí, esperé a que me enviara un mensaje y ya está. Pero bueno, en total. Aquí la gracia está en que no sé si dio resultado mi mensaje o dio resultado la llamada de Ferran. Que da igual, da igual. Yo con esa furgoneta no quería hacer ni un kilómetro más. Una puta furgoneta que, como lo he dicho, la parte central, ¿vale? El famoso agujero negro de los coches, donde se te cae una cosa y desaparece. Allí, allí había mierda y vida. Estábamos
ya lo he dicho más de una vez, en la época de los nardentales, allí había vida, mamuts, ¿vale? Solamente faltaban un par de años, no, un par de días, porque la vida iba aumentando, evolucionando rápidamente. Yo lo hubiera puesto un par de días y hubiéramos llegado ya a la época dorada de los egipcios, los griegos y toda esa gente. Descubrimiento de la piedra, hay de la piedra del fuego, descubrimiento de la rueda, los barcos, nada. 2 días y tengo batallas navales ahí en medio, os lo juro. 2 días. Y 2 días más y ya hubiéramos llegado a la época del Renacimiento, Leonardo da Vinci y esas mierdas. Y en una semana me hubieran sacado la bomba nuclear. No, no, es así, o sea, lo que es. No hay más. Yo no puedo hacer, yo no puedo mentiros. Ya está. ¿Qué ocurre? Que me llama Ferran y me dice, bueno, me envía un mensaje y me dice que esa furgoneta no hay que inmovilizarla otra vez, que no puede salir al reparto, que cuando termine mi ruta me la traiga y que quedará allí. Vale. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no le... Las ruedas, hay las ruedas, las puertas. Porque no cerraron las puertas, no vaya a ser que nos roben. Que no pasa nada, yo creo que nadie en este santo juicio iba a robar esa furgoneta. Es que ni pa' piezas, te lo juro, ni pa' piezas. Ni pa' piezas, tío. Puta vergüenza de furgoneta, puta vergüenza de todo. Bueno, perdón, te me ha olvidado de decirlo, de que en el correo que le envié a la Sandra, a la de Recursos Humanos, y al PRL, que ya estoy cansado de enviar mierdas, se lo dije claramente. Esta furgoneta, esta pocilga, es la analogía de cómo trabajáis. Así de claro. Y me quedé más ancho. ¿De acuerdo? No, yo tenía la esperanza de que viniera la Tania y me lo dijera en la puta cara. En la puta cara. También os tengo que decir y recordar que me hubiera quedado en blanco, porque me habréis de perdonar, pero a veces no tengo esas pelotas que tengo aquí. Y no es porque no tenga pelotas, es porque muchas veces te das cuenta que hablar con esa gente es hablar con una pared. Es de aquí arriba, es de la cabeza, es de... que no les riega el cerebro de oxígeno y les pasa lo que les pasa. Llegan, te miran, te comentan algo, hacen amén de hablar, amén de... pero resulta de que no dicen nada. No te dicen nada, no te hacen nada y lo único que consigues es cabrearte más, disgustarte más y toda la historia, por mucho que les digas, les cuentes las cosas, no te hacen ni caso. Claro que me gustaría, clarísimamente me gustaría poder pegarle unos gritos a la Tarea. Y que dice gritos, dice palabras. Hasta lo había pensado en mi ficción sonora de la cabeza de ahora, es poder, te lo diré cantando, hacer un Gregory House, ¿vale? Ser sarcasmo, ser con tonterías así, respuestas, cosas, bueno, pero bueno, es el que me gusta, la respuesta, pero bueno, no sé si cuando venga, si vienen, lógicamente, lo podré hacer o no. Ahí está la gracia. No sé si podré hacerlo o no, pero bueno, no es mi intención, pero es que es lo de siempre. Me gustaría poder trabajar. Ya está, pero no. No te dejan, no te dan medios, no te dan la oportunidad de... no. Bueno, en total,
que después de mi ficción sonora, después de haber enviado ese correo electrónico, después de haberme llamado el Ferran, que se quedaba inmovilizado otra vez en la furgoneta, y que esta vez, bueno, esta vez no, es que tampoco es que le engañaron como tontos. Vendrían a buscarla, no tendrían que ellos que llevarla, sino que vendrían a buscarla. Normal, es que es lo lógico, ¿vale? Ellos, Ferran y la Montse del 3, tendrían que ir a Esparraguera a buscar otra furgoneta para mí. Os lo juro que me da igual. Ya es que estoy cansado. Vergüenza. El lunes, otro correo. Pues otro correo. Se me da igual. Me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. Enviar otro correo, más o menos. Me da absolutamente igual. Os lo digo en serio. Me da absolutamente igual enviar un correo que otro o cualquier cosa. Porque el lunes me va a pasar lo mismo. No voy a poder trabajar. Y todo porque no hay las santas pelotas de decirle a la Tania lo que tiene que hacer. Y yo no soy nadie, pero no me gusta que me toquen las pelotas. A ver si lo entendéis. No soy absolutamente nadie, pero no me gusta que me toquen las pelotas. Y cuando digo que me toquen las pelotas es de esa manera. No me gusta, no me gusta que yo tenga que hacer el trabajo de ellos. Es que la Tania no sabía cómo era esa furgoneta. Y una mierda como una olla. Tania sabía cómo es esa furgoneta. Y si no lo sabe, ¿por qué sancionas al Ferran por hacer mal su trabajo cuando tú no cumples el tuyo? Ahí está el problema. ¿Por qué no cumples con tu trabajo? Con parte de tu obligación. ¿No es que no sabía cómo era? No, tiene ni puta idea. Con lo cual, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que trabaje? ¿Qué queréis? ¿De acuerdo o no? ¿Qué queréis? Puta vergüenza es lo que hay. Puta vergüenza. Y no hay más. Ya me reservo las cosas para el vídeo del lunes. Porque tengo, bueno, el lunes o martes o miércoles, ya veremos. Cuando lo hago, cuando lo dejo de hacer. Y os comento qué tal. Pero hay cositas, hay cositas. ¡Ay, mierda! Hay cositas. Pero bueno, va, os dejo.